meses de las elecciones regionales y municipales. Y si eres un candidato a alcalde y estás afiliado ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, la cual se efectuó el pasado 5 de enero, sepa los requisitos para que puedas postular. Y para ello nos encontramos con un abogado especialista en temas electorales. Él es el doctor Jorge Jáuregui, quien nos dará esta información. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, un placer saludarle y también un saludo a su audiencia. Perfecto, doctor. Doctor, coméntanos a todas las personas que nos están viendo qué requisitos se exigen para que los candidatos puedan postular a ser alcaldes municipales y regionales. Correcto, en principio hay que señalar que hay una modificación a las normas que se consolidó el año 2020 y se ha establecido más bien un conjunto de restricciones, ¿no?, para postular a los cargos a nivel regional y municipal. Y estas tienen que ver con impedir que las personas que tienen una sentencia en primera instancia por delitos dolosos puedan postular a cargos municipales, también regionales, ¿no? Esto es interesante analizar porque entra un poco en colisión con algunos aspectos interesantes del régimen democrático, ¿no? Por ejemplo, el principio de que las personas, aun cuando hayan cometido infracciones, tienen derecho a un juicio justo y por lo tanto a una pluralidad de instancias. Aquí es interesante ver cómo hay una, digamos, situación para analizar, ¿no? Respecto a impedir la posibilidad de postular a personas que tienen, digamos, una sentencia aún en primera instancia y no se ha, digamos, agotado una segunda instancia, ¿no? Siempre, las personas siempre tienen la posibilidad de, dentro de un proceso penal, y como dentro de la lógica de un juicio justo, a poder apelar, ¿no?, una primera decisión y a efectos de, digamos, que haya un segundo pronunciamiento que evite la posibilidad de alguna arbitrariedad, ¿no?, y que restringiría en este caso un derecho constitucional como es el de participación. Ese es un primer aspecto interesante, ¿no? Y un segundo aspecto interesante es que, digamos que además se naturaliza un aspecto importantísimo del régimen democrático, ¿no?, que le caracteriza además. Es el hecho de que, en el caso, por ejemplo, de personas que tienen sentencias por delitos graves, ¿no?, y que han purgado pena incluso, están impedidas de postular, ¿no? Y esto entonces entra en colisión con la lógica básica de lo que es un proceso penal y una sentencia penal y una sanción penal dentro del régimen democrático. Porque a diferencia de los regímenes inquisitivos, digamos, previos a la modernidad, ¿no?, lo que se ha visto es que en el desarrollo del régimen democrático implica la consagración de una serie de garantías constitucionales a las personas. Y por lo tanto, la sanción penal no tiene un efecto de vendetta, sino tiene un efecto más bien de resocialización, ¿no?, de tal manera que las personas, habiendo cometido alguna infracción, purguen pena y quedan rehabilitados. Entonces, si una persona, digamos, sentenciada por algún delito, está impedida de postular, pues podría hacerse un análisis también en ese sentido, ¿no?, que hay una colisión con esta lógica básica de lo que es un proceso penal. Está claro que tiene una visión orientada hacia preservar los procesos electorales a nivel regional, municipal y también a nivel nacional, ¿no?, a nivel de las elecciones congresales, de personas que puedan tener, digamos, algunas antecedentes, ¿no?, que puedan implicar algún riesgo para la administración pública. Sin embargo, creo yo que el mejor filtro que se puede plantear, ¿no?, respecto a obtener una mejor oferta electoral está de la mano directamente en la forma como a nivel de los partidos políticos, en este caso los movimientos también regionales, se realiza la selección de las candidaturas. Si las candidaturas todavía están sujetas fuertemente al peso del dinero privado, ¿no?, a los aportes privados, si los partidos políticos y los movimientos no hacen elecciones primarias, por ejemplo, abiertas, para que sean los ciudadanos, las personas que finalmente van a elegir a las autoridades, las que tengan algún nivel de participación importante en la definición de quiénes son las personas que postulan, finalmente. O sea, a nivel de la elección primaria,
si esa etapa de la elección primaria no está absolutamente garantizada la transparencia, ¿no? Si en esa etapa no está garantizada la transparencia y se realizan elecciones internas que posibilitan que los partidos políticos hagan elecciones indirectas, es decir, que algún grupo de delegados electores decida las candidaturas, ¿no? Lo que le da una alta capacidad discrecional a las dirigencias partidarias. Eso hace que la oferta electoral esté cerrada. Entonces, indistintamente de estas limitaciones que se han establecido a nivel del Parlamento, ¿no? A nivel de la legislación que aprueba el Parlamento, esas limitaciones, estas restricciones fuertes para postular a personas que tienen sentencia de primera instancia, incluso aquellas personas que habiendo cometido algunos delitos graves ya quedan como apartadas completamente digamos, de la posibilidad de postular. Creo que es un esfuerzo insuficiente y bien borde línea con la vulneración de derechos constitucionales y principios que garantiza el régimen democrático, ¿no? Sí creo que debería irse claramente a un ámbito en el que la selección de las candidaturas, lo que forma la oferta electoral luego, ¿no? Debiera hacerse de la forma más transparente. Creo por eso que las elecciones primarias fueron importantes en ese momento. Perfecto, doctor. Sí, exactamente, porque según la ley 3717, si mal no me equivoco, dicen que están impedidos de postular a estas elecciones los que tienen una sentencia en primera instancia. Pero ¿cómo hablamos entonces de las personas que están investigadas? ¿Ellas pueden postular entonces? Por supuesto, o sea, formalmente la ley no establece un impedimento para las personas que tienen una investigación, una denuncia penal. Por ejemplo, el caso de la señora Fujimori tiene una denuncia penal, no está impedida de postular. Creo yo que es importante entender que un proceso electoral es un proceso en el cual los ciudadanos, las personas, son las que deben decidir. Creo que ¿Y los usted cree, últimos perdón que 20 le años, interrumpa, doctor, perdón que le interrumpa, ¿y usted cree, doctor, entonces que, no sé, quizás para que haya un mejor filtro, se debería ampliar eso para que sean desde los investigados, o quizás cree que está bien desde primera instancia, porque antes era de la última, ¿no? Cuando ya estaba ya hecho, pero ahora es de primera instancia. ¿Usted cree que quizás debería cambiar eso o se mantenga igual? yo creo que en realidad, si nosotros queremos firmemente el régimen democrático, debiéramos pensar en todo lo que implica un régimen democrático, es decir, todas las garantías que el régimen democrático le da a las personas, ¿no? Para postular, para ejercer los derechos políticos. Creo yo que la garantía de pluralidad de instancias le debe ser garantizada, valga la redundancia, incluso a personas que que hayan cometido infracciones. O sea, la persona que comete una infracción penal no deja de ser persona y no deja de estar protegida por los derechos y las garantías propias del régimen democrático. Entonces, creo yo que el énfasis debiera ponerse en cómo se logra que los partidos políticos hagan una selección de candidaturas de forma mucho más transparente. Ahí creo que es el problema. Porque indistintamente que hayan personas, que evidentemente hay delitos muy graves, delitos de corrupción, delitos de terrorismo, por ejemplo, que ciertamente generan una perspectiva muy negativa para una candidatura que va asociada a delitos graves, crimen organizado, ¿no? Sin embargo, lo que se está poniendo énfasis es en que la administración electoral, digamos, impida que esas candidaturas prosperen desde la perspectiva de la administración electoral, pues se establecen límites que son los organismos electorales, concretamente los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones, deben hacer, digamos, efectivos esos límites, ¿no? Al momento de que las personas postulan. Pero lo más importante, creo yo, es darle poder a los ciudadanos para definir quiénes son las personas que postulan. Y yo creo firmemente en que los peruanos no son personas que no sepan votar bien. Yo no creo que en el Perú debe haber una democracia tutelada. Yo creo que las personas votan bien, pero siempre y cuando hubiera una oferta electoral interesante. Pero si los partidos políticos siguen determinando quiénes son las personas que postulan al Congreso, quiénes son las personas que postulan a cargos regionales, de la forma tan opaca como lo están haciendo, ahí está el problema. Ahí es donde estas personas que tienen antecedentes, digamos, quedan, digamos, tienen la ventana de oportunidad para postular porque de repente pueden conseguir aportantes o tienen recursos para aportar a las campañas y esto genera una, digamos, una situación que les abre la posibilidad de postular. Entonces creo yo que es interesante ver este tema de los límites que se pueden poner a las candidaturas, más desde una perspectiva de
lograr mayor transparencia en la definición de la oferta electoral y dejar que los ciudadanos tengan la facultad de elegir, ¿no? Y no afectar, digamos, las garantías que el régimen democrático debe mantener siempre, ¿no? El principio de pluralidad y distancia está establecido además en el artículo 139 de la Constitución vigente, la Constitución del 93, es una Constitución democrática, ¿no? Perfecto. La, algo que quisieran que aclarar acá a las personas que nos están viendo y quieren postular sobre todo es la diferencia de qué es un delito doloso, porque usted lo ha mencionado en varias oportunidades en la conversación, qué es un delito doloso, si hay diferencia entre delito doloso y un delito doloso de colisión y peculato, por favor. Correcto. Bueno, en principio el delito doloso es aquel delito que tiene que ver, que se comete con plena, digamos, el dolo, de modo general, es una conducta antijurídica, punible, ¿no? Pero que se comete con plena conciencia de que se está cometiendo esa acción, ¿no? Se está incurriendo en esa acción. Evidentemente, hay un aspecto de voluntad para deliberadamente incurrir en esa conducta, ¿no? Entonces, es el caso de los delitos de crimen organizado, ¿no? O los delitos contra la administración pública, en la cual las personas incurren en esa conducta deliberadamente, ¿no? Con dolo, porque buscan entonces obtener un beneficio económico de la actividad criminal. Sin embargo, cuando se habla de delitos culposos, es que se incurre en la conducta, pero no con la voluntad deliberada de incurrir, ¿no? En esa acción antijurídica, punible, ¿no? Por ejemplo, si una persona circula un vehículo por las calles de la ciudad y no logra, digamos, percatarse que una persona imprudentemente cruza la pista corriendo intempestivamente, inesperadamente, y le choca y le produce lesiones. Esas lesiones, incluso que pueden llevar a la muerte, no implican que no haya, digamos, incurrido en una conducta que es punible, causar daños en la salud, lesiones o muerte, pero no tuvo la voluntad de hacerlo. Entonces, cuando hay dolo, hay la voluntad, ¿no? De incurrir en esa conducta. Entonces, esa es la diferencia entre el dolo y la culpa. Entonces, por eso se habla de delitos dolosos, en los cuales hay plena voluntad de incurrir en esas conductas, mientras que en el delito culposo no hay esa voluntad. No hay dolo, hay entonces y cuando hablamos de los delitos de peculado, por ejemplo, estamos hablando de delitos contra la administración pública, ¿no? Delitos en los cuales se afecta el patrimonio, el orden institucional de la administración pública. Doctor, yo le agradezco por su participación. El tiempo se pasa muy rápido, está muy interesante la conversación. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Placer de saludarle, muchas gracias por la gentileza de invitarme. Perfecto, amigos. Como ya saben, las organizaciones políticas deberán tramitar la solicitud de inscripción de su lista de candidatos hasta el 14 de junio del 2022 ante el jurado electoral especial de la circunscripción electoral que corresponda. Nosotros vamos a una pausa y retornamos.